Bienvenidos hermanos a la clase de Teología Contemporánea, el módulo 5. Quiero que abran sus Biblias a Mateo 7, versículos 21 al 23. Allí nos dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay un movimiento de iglesias, predicadores, que reclaman tener el Espíritu Santo y que hablan de los frutos y de los dones del Espíritu Santo, sobre todo los dones, y que enfatizan estos dones a tal punto que arrastran muchas masas. En realidad, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, estos predican otro evangelio, predican suficiente Biblia para poder seducir a los incautos, y predican tan poca Biblia que atraen a muchos otros que tienen aversión hacia un evangelio duro, restrictivo, de sacrificio, como el que predicó el Señor Jesucristo cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero no nos debemos sorprender, hermanos, ya que desde los tiempos de Moisés, el diablo siempre imitó las obras de Dios. Cuando Moisés fue delante de Faraón y realizó algunos milagros que Dios le instruyó, para a través de estos milagros pudiera ver Faraón que Moisés no venía de su propia cuenta, que era enviado de Dios. Los encantadores y adivinos de Egipto imitaron las mismas obras de Moisés. Así que, hermanos, no nos debe sorprender que algunos supuestos milagros, porque hay mucho engaño, hay mucha farsa en estos sanadores modernos, pero en los que aparenta ser genuino el don de sanidad o el don de hacer milagros, aún ellos, hermanos, yo no creo que venga de Dios. Y este es nuestro estudio. En este módulo vamos a analizar el movimiento carismático. Oremos. Padre bueno y santo, Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar juntos. Te rogamos, Señor, como siempre, que sea tu palabra nuestra directriz, nuestra guía, para que podamos examinarlo todo y retener lo bueno, como nos manda tu palabra. Y, Señor, mantener en mente esta máxima de condenación tan fuerte que encontramos aquí en Mateo, que muchos harán grandes milagros, pero que al final escucharán las palabras: nunca os conocí. Señor, permítenos a nosotros mantenernos fieles
a esta misma palabra tuya y bendice nuestra clase. En el nombre de Cristo. Amén. Los líderes televangelistas carismáticos. Vamos a ver primero algunas características generales que les son comunes a todos ellos. En algunos sobresalen algunas cosas, en otros otras. Vamos a ver el aspecto doctrinal. En cuanto a bibliología, es muy común ver en estos grupos, con estos líderes, que aceptan y promueven las versiones modernas de la Biblia. Como en realidad estos hermanos, si es que algunos de estos son hermanos, no le dan mucha importancia a la teología, a la preparación formal de la palabra de Dios, son muy superficiales. Entonces ni siquiera se han dado, a mi juicio, a la tarea de analizar las diferentes posiciones en cuanto a la Biblia, analizar los manuscritos existentes, las dos familias de las cuales vienen las versiones modernas de la Biblia. Nosotros creemos que la familia de los textos que ahora se llaman el texto crítico, que ya estudiaremos en otra clase, son los textos más corrompidos, mientras que el texto recibido, que es de donde se traduce nuestra Biblia, es el texto más fiel a los originales. Pero estos hermanos se nota que no hacen ninguna diferencia, casi más bien ellos siguen toda la ola, toda la corriente de todos aquellos que han adoptado la posición de las Sociedades Bíblicas Unidas y su texto griego corrompido llamado texto crítico o texto Nestlé Aland. Estos hermanos, en cuanto a la interpretación bíblica, espiritualizan mucho la palabra de Dios. Y es hasta curioso, chistoso, cuando uno escucha títulos de sus mensajes, interpretaciones, cosas de las que ellos van a hablar, y uno va a los pasajes a donde ellos de donde ellos sacan estas enseñanzas, y uno se jala los cabellos y dice, ¿cómo es posible que de este pasaje puedan ellos sacar estas interpretaciones? Solamente para darles un ejemplo un poco curioso, hace algunos años unos hermanos de una iglesia de este tipo vinieron a mí pidiendo ayuda, pero antes de poder hacer ningún tipo de convenio o acuerdo de ayuda, quería yo saber cuál era su posición, y entre la plática me acuerdo que ellos me dijeron que si nuestra iglesia tocaba trompeta en Sion. Yo les dije, bueno, a Sion, como yo lo entiendo, es Jerusalén, y realmente nos queda muy lejos ir a Sion a tocar trompeta. Y bueno, me di cuenta que estaban ellos quizás aplicando alguna porción de la escritura con un sentido espiritualizado. Y así fue, me llevaron a un pasaje, no recuerdo ni dónde, en Joel, Ezequiel, Jeremías, no recuerdo, donde decía que se iba a tocar trompeta en Sion. Y entonces la manera como ellos lo aplicaban era que una iglesia en la actualidad que toca trompeta en Sion es una iglesia que anuncia
las verdades de Dios, los juicios de Dios, que no tiene miedo de exponer la palabra de Dios, de hablar con la verdad, algo así. Eso es lo que a fin de cuentas me pude entender, pero esa es una hermenéutica muy peligrosa, ¿verdad? Y esto es lo que hacen ellos muchísimo, espiritualizan las verdades de la palabra de Dios y por eso tienen prácticas muy aberrantes. En cuanto a la salvación, la doctrina de la soteriología, por supuesto ellos creen en la salvación por fe, no por obras, por la fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, la mayoría de ellos son arminianos, o sea, creen que la salvación se pierde, que cuando un cristiano cae en pecado, cae de la gracia, pierde su salvación, tiene que ser salvo otra vez. Entonces eso es muy peligroso. Yo me he topado con gentes que pertenecen a estas iglesias que no saben, después de haber caído y haber vuelto a los caminos de Dios, a veces no saben si son salvos o no son salvos, porque nunca pueden estar seguros si su arrepentimiento después de haber sido salvos y haberse vuelto al mundo ha sido sincero. Entonces eso los pone en un predicamento muy difícil, muy peligroso. Y hay preguntas que no pueden responder. Yo les he hecho preguntas, por ejemplo, bueno, si alguien que fue salvo cayó de la gracia, vuelve a Cristo, ¿se tiene que bautizar otra vez? Y en fin, no tienen respuesta para algunas de estas preguntas. Ellos también tratan al pecado como si fuera una enfermedad o como si fuera una especie de demonio. Por ejemplo, imponen las manos a drogadictos, alcohólicos, para que sean sanados de esa enfermedad. No, hermanos, en realidad nosotros creemos que el pecado es pecado y la única solución para el pecado es el arrepentimiento, entregarse a Cristo. En cierto modo es verdad, la Biblia compara el pecado como por ejemplo con la lepra, pero el pecado de adulterio, por ejemplo, no es una enfermedad, es una actitud desvergonzada de los que le son infieles a su esposo o esposa y no necesitan que oren nadie por su sanidad. Lo que necesitan es ellos arrepentirse de su pecado y ir a Dios para encontrar ese pecado. Entonces, al mal genio le llaman que es un demonio del mal carácter. La cleptomanía es un demonio que hay que echárselo fuera, poniéndole las manos, en fin. Tiene una teología muy cuestionable en cuanto a eso. Ellos, por ejemplo, creen que en la expiación, en la muerte de Cristo, está incluida la sanidad física. Y toman pasajes como en Isaías 53, donde dice que ciertamente llevó Él nuestros pecados y llevó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Sí es verdad que se refiere a que Él llevó nuestros pecados, pero es en el sentido espiritual, nuestras enfermedades, perdón, en el sentido espiritual, y si acaso llevó algunas enfermedades físicas fue en su ministerio terrenal, pero eso no quiere decir que hasta nuestros días nosotros podamos clamar la sangre de Cristo para ser sanados, como en este tiempo ahorita del coronavirus o del cáncer o de cualquier enfermedad. Porque hermanos, a fin de cuentas, aunque ellos claman que ellos hacen sanidades, invocando el nombre de Cristo y por la sangre de Cristo, toda persona tarde o temprano va a morir. Hasta estos sanadores, muchos de ellos han muerto ya.
Si son salvos, han ido a la presencia de Dios. Si no, están en espera de su destino eterno en el infierno. Pero uh, murieron de todos modos. O sea, ¿dónde quedó entonces la expiación? ¿Haríamos de la expiación algo ineficaz? Claro que no. La expiación de Cristo es eficaz porque limpia de todo pecado. Si fuera incluida la sanidad física ahí, entonces ¿por qué sigue muriendo la gente? ¿Me explico? Entonces hay problemas en cuanto a eso. Estos hermanos predican el evangelio de la prosperidad. Ellos dicen que somos salvos para ser bendecidos. Pero una cosa curiosa es que los únicos bendecidos casi siempre son los líderes de estos grupos, los líderes de estas iglesias. En cuanto a eclesiología, siguiendo con el asunto doctrinal, ellos creen en la Iglesia Universal. ¿Y qué problema tiene eso? Tiene serios problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos menosprecian a las iglesias locales tratando de ganar miembros de cualquier parte del mundo. Su teleauditorio son miembros de sus iglesias, ellos son sus pastores y por lo tanto no le ven problema que cristianos humildes de congregaciones pobres les manden a ellos sus diezmos y dejen en la calle a su propio pastor, sus propias iglesias. Pero como creen en la Iglesia Universal, ellos no le ven ningún problema a eso. Como ellos pertenecen a esta supuesta Iglesia Universal, ellos no reconocen autoridad sobre ellos. Por eso vemos tantos excesos, tantos abusos, especialmente en lo financiero. En este tipo de iglesias no le rinden cuenta a nadie. Ellos reciben a miembros y ofrendas de miembros de otras iglesias, como acabo de decir, y otros problemas de eclesiología. Como ellos no son de una denominación especial, aunque la mayoría tienen trasfondo pentecostés, su eclesiología pues es defectuosa, ¿verdad? Un poco parecida a la nuestra, pero muy defectuosa. En cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, por supuesto aquí está lo más delicado. Ellos creen más en los dones del Espíritu Santo que en los frutos del Espíritu Santo, especialmente la sanidad y hablar en lenguas. Ellos incluso toman como prueba de ser salvos si uno habla en lenguas. Quizás no tanto la sanidad, pero sí si uno habla en lenguas. Y si uno no habla en lenguas, entonces no es salvo, según ellos, según lo que he hablado con algunos de estos grupos. Ellos tienen dones que interpretan a su manera. Por ejemplo, la palabra de Dios habla de la palabra de conocimiento. Y cuando ellos usan esa frase, normalmente se refieren a revelación que Dios les dio de, por ejemplo, dónde quedaron las llaves. O de que alguien perdió o no ha tenido contacto con un ser querido por algún tiempo y Dios le da palabra de conocimiento de saber dónde buscar a esa persona. O si alguien trae un malestar cuando vienen por sanidad y realmente no sabe qué es lo que le duele, cuál es su problema físico, según ellos reciben palabra de conocimiento de que son los riñones o es la vesícula o lo que sea. A eso le llaman palabra de conocimiento. Nada tiene que ver el don este don del Espíritu Santo con eso. La palabra y la profecía y todo eso tiene que ver con la predicación del Evangelio. Aun cuando estos dones eran vigentes, todo tenía que ver con la predicación y expansión del Evangelio.
Eh, Pregunto yo si quizás con todas las cosas que ellos le atribuyen al Espíritu Santo, ¿no será que ellos están cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo? En Mateo 2:31, ¿se acuerdan del Señor Jesucristo que lo acusaban de echar fuera a los demonios por Belcebú? Bueno, quizás atribuirle cosas al Espíritu Santo que no hizo puede ser también este pecado que se menciona en esta porción de la palabra de Dios. En cuanto a su metodología y filosofía de ministerio, esto ya son cuestiones más prácticas, más que doctrinales, pero vemos algunas características en ellos. Como mencioné, usurpan la iglesia local. ¿Por qué? Porque buscan el sostenimiento. A ellos no les importa si la gente cumple o no con sus congregaciones locales. Ellos todo el tiempo es una hambre insaciable de que se les mande dinero. Ellos ocupan o usurpan el lugar de la iglesia local porque ellos piden más lealtad y fidelidad a sus ministerios de ellos. Utilizan tácticas de chantaje emocional, ¿verdad? De que si ustedes no mandan sus diezmos aquí, estas personas en Bangladesh no van a tener que comer. Estos cristianos chinos en la China comunista no van a poder recibir una copia del Evangelio de Juan y se inventan este tipo de crisis todo el tiempo. En su mayoría ellos mantienen una vida extravagante y costosa. Viven en casas de valor en millones de dólares, viajan en jets privados de millones de dólares. Ahorita vamos a hablar de Jesse Duplantis. Que aquí vemos, por ejemplo, este programa de televisión llamado Inside Edition. Hicieron este reportaje de cómo viven estos televangelistas. Este es Creflo Dollar. Este es Jesse Duplantis. Tiene 24 candelabros en su casa. Ellos viajan en estos jets de millones de dólares. Dice que no puede viajar en un avión comercial. Un vuelo de Fort Worth, Texas a Nueva Orleans le cuesta $14,000 a su ministerio. Ese mismo vuelo le podría costar $180. Él dice que necesita ese avión. 16 veces se ha ido a pasear a Hawái. Dice que si Cristo viviera hoy, no andaría en un burrico. Estos viajan como los magnates más ricos del mundo. Dice, ustedes que creen que Dios no quiere, que ustedes no quieren que yo tenga este avión, Dios me dijo que lo debo de tener. Aquí está esta periodista tratando de entrevistarlo y es empujada y no en una manera muy cristiana que digamos. Este es Kenneth Copeland. Tiene su propio aeropuerto a un lado de su mansión y tiene hasta 2 jets privados. Y compró el último que tiene de un actor famoso, Tyler Perry. Él ha hecho este viaje de su casa al lugar de vacaciones 146 veces.
Dice que no pueden ir en estos aviones comerciales porque está lleno de demonios. Aquí esta periodista le entrevista y le pregunta que por qué dice que no puede ir con tantos demonios. Le pregunta si él cree que los seres humanos son demonios. Y se enojó y dijo, no digas que yo dije eso. Le pregunta que cuánto le costaría gastar en viajar en jets, y dice, eso no es asunto tuyo. La periodista le dice, pero sí de los que donan el dinero. Ellos no reportan nada de esto y todo esto es exento de impuestos. Es uno de ellos, porque todo eso está basado en el Evangelio de la Prosperidad. Su separación ética es débil, o sea, la separación del mundo. Como cristianos son muy mundanos. La apariencia de las mujeres es muy mundana, y hay que diferenciar aquí el movimiento carismático de las iglesias pentecosteses. La iglesia pentecostés es una rama del movimiento de santidad, y en ese grupo las mujeres no usaban joyería, no usaban maquillaje, usaban las faldas hasta los tobillos. Pero estos hermanos carismáticos, aunque creen también en hablar en lenguas y en sanidad, se les puede ver lo mundano. A las mujeres se puede ver la manera mundana, provocativa de vestir, exceso de joyería, exceso de maquillaje, corte de cabello mundano para la mujer, el cabello demasiado corto, contrario a la palabra de Dios. Los hombres, exactamente al revés, con cabello largo, con aretitos, en fin. Una separación del mundo débil. Entre ellos hay quienes utilizan o tienen los vicios de fumar o de tomar o de... Aquí tenemos a Richard Roberts, hijo de Oral Roberts, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Este es un reporte de la policía donde lo arrestaron por andar manejando en estado de ebriedad. Cuestiones muy delicadas, hasta como de escándalos sexuales, por la poca importancia que le dan a la separación, a la vida de santidad. En cuanto a separación eclesiástica, pues son neoevangélicos, son liberales, ecuménicos, aunque unos más que otros. Los vemos aparecer, por ejemplo, en cadenas de televisión como Trinity Broadcasting Network, TVN, que es la cadena religiosa más grande del mundo, más costosa, y en esta cadena donde desfilan todos estos teleevangelistas carismáticos, allí también llegan sacerdotes católicos, llega gente liberal como Schuller, Robert Schuller, de la Catedral de Cristal en California. Creo que él ya no está de pastor ahí, pero una iglesia liberal, y todos son bienvenidos ahí en este programa de The Trinity Broadcasting Network. Vamos a ver este pequeño video para que se den cuenta ustedes de lo que pasa allí en TVN. Across the country, hundreds of thousands of churches have closed their doors. That the living members of the family will be reunited with those who have died in the Lord. And there's going to be a remembering in midair when the trumpet sounds, the dead in Christ. Esta es la página
oficial de TVN. Aquí pueden ver las cosas que se promueven, anuncian los programas que tienen, la manera como puedes tú recibir a TVN. No hay canal electrónico que exista en el mundo que no sea explotado por TVN. No importa si tienes teléfono hecho de lata con una cuerda, por ahí puedes recibir TVN. Es la cadena televisiva de más alcance en el mundo. Vamos a ver aquí un poquito de algunos videos que presentan. Aquí tienen los cantantes o predicadores que se promueven aquí, que se presentan aquí. Welcome everyone. Hello, I'm Chris Tomlin. I want to say welcome to Good Friday worldwide. Música all over the world tonight. contemporánea, People joining in, cristiana. gathering together, even though we can't gather physically. Si uno no But for good entiende reason, right? For the lo health que and están safety of cantando, our friends and our uno loved pensaría ones, que está viendo un concierto de rock our cualquiera. families. Este programa del viernes pasado, Viernes Santo, este es el ambiente del cristianismo mundano que se promueve en TVN. No le pide nada a las bandas de rock mundanas. Y como pueden ver, usan la tecnología más moderna para grabar y transmitir. No escatiman ningún costo, tienen millones de dólares, millones de donantes también. Pura adoración, según ellos, si eso se le puede llamar adoración, adoración, They plastered his face hasta que ya tienen un poquito and they crucified him. They crucified de him lo que yo in llamo front of family salpicarse de and la friends, palabra de what Dios, few friends there were. con una When he was predicación falsely muy accused, no superficial, one defended him. And when he stumbled under the weight of the una cross, predicación que no ofende a nadie. Este es Max Lucado. And when he was En hung otra up to ocasión die, hablaremos de él. no one rescued him. You know, Easter weekends, Como dije, estos televangelistas crean crisis en sus ministerios. Ellos producen, por decir, una serie de mensajes, de estudios bíblicos que no valen realmente la pena, pero que dicen que es esencial, que se lo van a mandar a pastores en las Filipinas, que están hambrientos de recibir estas enseñanzas de América, y que necesitamos que ustedes manden sus ofrendas y sus diezmos. O en este tiempo del coronavirus, ellos son la gente, según ellos, para hacerle llegar la ayuda a la gente más necesitada en esta pandemia. Y mi pregunta es, ¿por qué tiene que ser a través de ellos? La verdad de las cosas es porque ellos son como Judas, teniendo la bolsa, ellos pueden sustraer de la bolsa para seguir sosteniendo su vida
despilfarro, de lujos, de vergüenza para la causa de Cristo, para la gente que no conoce al Señor. Vamos a ver algunos ejemplos. Benny Hinn. Benny Hinn es un cristiano que llegó aquí a los Estados Unidos muy joven. Aquí se convirtió. Entre las cosas más graves que él ha hecho es que así como Cristo sopló el Espíritu Santo a sus discípulos, él ha soplado igual a las congregaciones y diciendo estas palabras: recibid el Espíritu Santo. Él está asociado con esta TBN, que es pro-católica, carismática. Él ha escrito libros de los cuales ahora él se ha retractado algunas enseñanzas. Pero lo más grave es que él se vio en este escándalo sexual con otra teleevangelista llamada Paula White. Mire, vamos a ver aquí este clip. Aquí tenemos un reporte de esta relación inapropiada entre Benny Hinn y otra predicadora teleevangelista, Paula White. Benny Hinn admitió en una entrevista que le hicieron el 30 de julio del 2011, admitió haber tenido una relación o amistad, le llamó él, inapropiada. Dice que no hubo nada inmoral, no hubo inmoralidad con Paula White, quien se ve aquí. En este reporte también, en The Ledger, se les vio saliendo del hotel, tomados de la mano. Estuvieron en el Vaticano, lo cual es otra bandera roja que se levanta en contra de Benny Hinn, ¿verdad? Estaba allí para ayudar al Vaticano, fíjese usted, a levantar fondos para un programa de relacionados con obras de arte. En fin, Hinn se justifica también de que ya su matrimonio estaba finalizando, el divorcio, después de años de separación con su esposa, lo cual es otra bandera roja de alerta, porque estos teleevangelistas, al igual que otros, ¿verdad? Han tenido segundos, terceros matrimonios. En el caso de Paula White, ella es ahora pastora de una iglesia donde ella y su antiguo esposo habían fundado esa iglesia, y luego se divorciaron. Ella se va de la iglesia, su esposo se queda del 2007 al 2009. El esposo se va de la iglesia para comenzar otra iglesia, y la iglesia vuelve a llamar a Paula White ahora como la pastora oficial. Bueno, es una verdadera novela esto. Paula White ahora es pastora de dos congregaciones al mismo tiempo, que se llama Sin Muros
Iglesia Internacional Sin Muros, Without Walls International Church. Una está en Tampa y la otra iglesia está en Lakeland. Y bueno, estos son los teleevangelistas y sus novelas. Y aunque él en una entrevista reciente ha dicho que se arrepiente del evangelio de prosperidad, de cosas que él practicaba y que ha enseñado, sus libros siguen vendiéndose en las librerías. Ningún libro ha sido retirado. El daño se sigue haciendo. Es posible que sea sincero su arrepentimiento, pero a mi juicio debería tomar pasos más drásticos para mostrar su arrepentimiento. Otro ejemplo es Rod Parsley. Mire, vamos a ver aquí la página de Rod Parsley. Aquí tenemos a Rod Parsley. Rod Parsley es otro predicador carismático en una ciudad en los suburbios de Columbus, Ohio. Casi toda su vida ha estado ahí. Él no se ha visto involucrado en algún escándalo sexual, pero se ha involucrado mucho en la política, tomando buenas posiciones, por ejemplo, contra el aborto, contra el matrimonio gay, y eso le ha traído mucha crítica porque, siendo pastor, al juicio de muchos, debería de mantenerse más al margen porque tiene mucha influencia y es muy activista en eso. Pero lo que más rechazamos de él pues es este énfasis desmedido en el Espíritu Santo, en los milagros, y este es el telepredicador típico que deja ver la falsedad realmente de los supuestos milagros que él hace o que él realiza. Rebuke you in the name of the Holy Christ of Israel. I command you in Jesus' name. Come. Se puede You better shout up in here. escuchar lo típico que hacen estos predicadores. Hablan parte en su idioma inglés y parte en lenguas. Hablan en una forma muy agresiva, diciendo que están hablando con la autoridad del Espíritu Santo. Son ciertos, reclaman tener ciertos dones de que ellos llaman palabra de conocimiento de cuál es el problema que traen los que pasan al frente para ser tocados por él o por ellos. En este caso, esta mujer aparentemente tiene problemas de depresión y le dice que algo va a pasar, y tan pronto como él los toca, pues se caen hacia atrás. Y me llama la atención a mí que es interesante que siempre se caen hacia atrás, porque como ustedes pueden ver, siempre hay gente que los agarra atrás para que no se golpeen. Me gustaría ver uno que se caiga de frente
cuando no hay quien los detenga. Pero todo parece una farsa en la que los participantes, ya sea voluntariamente o no, saben las mociones, saben el proceso, lo que se supone que deben hacer, la respuesta que deben de tener. Entonces, eso pone en duda realmente la sinceridad, la honestidad de lo que ellos hacen. Estos cultos, como ustedes pueden o de seguro han visto, la gente está allí por horas. Realmente no hay predicación, y si la hay es muy escasa, muy superficial, y todo es más bien un trance emocional, cantos, gritos, y a la gente entra en estos trances. Se sabe de gente que escéptica que ha ido a estos lugares y han sentido el espíritu, ellos le llaman el Espíritu Santo, pero nosotros creemos que es más bien un espíritu prefabricado, inducido por el ambiente, que es prefabricado artificialmente. Aquí a este hombre dice que ha estado apresado o afectado por un espíritu de homosexualidad por 5 años. Como dijimos, ellos hablan del alcoholismo, de las drogas, como un espíritu maligno. Y ellos expulsan esos espíritus malignos cuando realmente la Biblia les llama pecado. El homosexualismo, el alcoholismo, el adulterio, no son influencias demoníacas, no son enfermedades espirituales, es pecado. Eso no se tiene que sanar, la gente se tiene que arrepentir de eso. Bueno, este es Rod Parsley. Una cosa que uno va a notar en estos sanadores es que solamente sanan durante los servicios televisados. Cuando termina la transmisión, ¿qué cree usted que pasa con todos los enfermos que necesitan sanidad? Pero ya se acabó la transmisión, ya no están en las cámaras, entonces todo el mundo a su casa regresa la próxima semana. ¿Qué clase de sanidad es esa? ¿Verdad? Que mientras están las cámaras. También este está asociado con la Pro Católica Carismática TVN. Otro ejemplo, ahora esta mujer, Joyce Meyer, pastora que fue divorciada y vuelta a casar. Mire su apariencia. Vamos a ver aquí algo de su página web. Mire su apariencia. Corte de cabello. Esta es la teleevangelista Joyce Meyer. Ella tiene un ministerio también mundial, también se considera pastora, aunque la Biblia prohíbe que una mujer sea pastora y tenga influencia sobre el hombre, pero ella
como muchos desobedecen esa parte de la palabra de Dios, ellos creen que Dios puede usar tanto al hombre como a la mujer. Y no hay duda de eso. Ellos citan muchos ejemplos del Antiguo Testamento como Débora, a Rahab, la ramera que Dios usó, y muchas otras mujeres. No hay duda que Dios puede usar a las mujeres. El asunto es qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento en cuanto a quién puede ser pastor. Pero bueno, así es ella, y ella, como todos los miembros de este movimiento carismático, pueden ver ustedes su manera de vestir, su manera de conducirse, la manera como predica, con mucha autoridad, con una actitud muy masculina. Vamos a ver aquí un poquito de este video. Esta es introducción a su programa. A simple prayer of accepting Jesus into your life, what we call salvation, is how we become a Christian. But what's next? We sometimes refer to our relationship with God as a walk, or it could sometimes be described as a roller coaster, or cascading down waterfalls, rapid water, climbing a mountain, running a race. Hasta por la manera de vestir de esta persona que introduce a la predicadora, su manera de vestir indica sus creencias. Aquí está en plena acción predicando a su audiencia. So one man asked him, "Son, what's wrong?" And so he began to share with him the dilemma that he was in and how frightened he was that his father wouldn't have him back and so on and so forth. And so they were getting closer and closer to what was going to be the boy's house. And the boy was just so scared he couldn't even look. So he said, la manera de vestir de ella también, siempre cuando se presentó en la iglesia de Joel Osteen, Lakewood Church en Houston. I guess I could wonder what one of a kind is, but I'll just let that. You know, we're all one of a kind, aren't we? Pretty unique. Dave, will you stand up just a minute? Let them see you're still good looking. I tell you, Dave is so good. He's been so faithful all these 45 years or so I've been teaching. I don't think he's missed very many meetings. He still laughs at all my same silly stories. And I told him the other day, I said, I need a fresh batch of Dave's stories. I haven't, had any new ones for a while, but I'm afraid to pray for him because to get Dave's stories, that means he's got to do stuff I don't like. And then I got to work my way through it. So, well, I appreciate being here. Ahí está presentando a su esposo. Ella ha sido divorciada y vuelta a casar también, y ahora dirige un ministerio de predicación mundial, masculino. Su manera de hablar, muy masculina. Predicar y enseñar a los hombres contrario a la palabra de Dios es otra usurpación de el puesto que le corresponde a un hombre. Yo sé que Dios puede usar a las mujeres y ellos les gusta usar ejemplos del Antiguo Testamento. Débora, Rahab, que Dios las usó. Sí, yo no dudo que Dios pueda usarlas, pero la Biblia es muy clara en el Nuevo Testamento de los requisitos para un pastor. Y debe ser marido de una sola mujer. Es interesante que allí en Corintios y en Timoteo, Pablo dice que no permite a la mujer que ejerza autoridad sobre el hombre.
Pero de esos mismos pasajes, de esos mismos libros, toman los carismáticos su don de sanidad, su don de hablar en lenguas. Cosa interesante que solamente ciertas cosas son válidas para nuestros tiempos y otras no. Joyce Meyer tiene un ministerio mundial, es una feminista, como dije, habla como hombre, predica como hombre, mangonea al esposo, el esposo anda detrás de ella. Otro ejemplo, Jesse Duplantis. Este hombre dice que tiene visiones. Hace poco, hace unos meses, él dijo que necesitaba un nuevo jet de 54 millones de dólares. Porque los otros dos que ya tiene no lo pueden llevar en un solo viaje sin parar por gasolina tan lejos a donde según él tiene que ir. Él en estos días dice que Dios lo despertó y Dios le habló para decirle lo que hay detrás del COVID-19. God will promise you things when you get to the place of where your vision is. Jesse Duplantis' 2020 Visionary Conference. Vision always surrounds God. July 16th and 17th. God is going to cause you to complete your destiny and reach your destination. And you won't find that until you understand the vision that God has given you. Jesse Duplantis' 2020 Visionary Conference at JDM International Headquarters. Jesse Duplantis ya tiene 2 jets, pero hace unos meses anunció que necesitaba un tercer jet de 54 millones de dólares y la razón, dice él, de que necesita este nuevo jet es porque en este nuevo jet puede llegar más lejos sin parar para gasolina. Aquí tenemos el reporte de un programa de televisión donde lo están criticando precisamente por eso. Y eso es lo que pasa con estos televangelistas, ¿verdad? Que son el hazmerreír, la burla de los medios de comunicación. Aquí anunciando que necesita este nuevo jet. Dice que si Jesucristo viviera hoy, no andaría en un burrito, andaría en un jet predicando la palabra de Dios. One person wrote, I am ashamed I ever listened to a word you had to say. Another posted, I believe Pastor Jesse me da vergüenza haber creído lo que usted predicaba. Duplantis is not the Otras first minister to personas preach the lo gospel apoyan. of private flying. Él no es el único que viaja en jets. Este otro, Creflo Dollar, In 2015, es Creflo otro. Dollar asked his suburban Atlanta congregation for a new Gulfstream G650. His ministry settled for a used one. Father, we thank you. Y este es And otro, this past January, Kenneth Texas-based Copeland. televangelist Kenneth Copeland announced the blessing of a new multi-million-dollar Gulfstream 5. también en un Copeland and jet Duplantis privado both defended using private jets in para ir a 2015. predicar, The world según is in ellos. such a shape, we can't get there without this. Sunday morning, I was in Boston, Massachusetts. Monday, I was in New Orleans. Tuesday, I was in Chicago. The Lord says how we treat the poor. El miedo. Según él, lo que está detrás del COVID-19 es el miedo. Yo pensé que iba a traer una revelación más importante, que quizás que Dios estaba trayendo este juicio sobre el mundo por causa de la mundanalidad, del materialismo, de las guerras o de la homosexualidad. Algo así me imaginaba yo. No, dice que lo que hay detrás del COVID-19 es el miedo. Bueno, y para eso te despertó, según tú, Dios, para decirte que el miedo es lo que tiene paralizado al mundo por el COVID-19. Por favor.
También tiene un ministerio mundial. También no se identifica con ninguna denominación en particular. Otro ejemplo, Oral Roberts. Este hermano, yo pienso que haber sido sincero durante tantos años, fue sanador, no era estafador como ahora su hijo, que es una desgracia, ahorita vamos a hablar más de él. Quizás era sincero, pero equivocado, porque mire aquí en este clip, vamos a ver este clip. Este es Oral Roberts, el fundador de la Universidad de Oral Roberts. Aquí está para tener una cruzada de sanidad. And he often heals through those methods and people. We know also that God heals through prayer. Dice que Dios And as we come to sana con him in médicos, pero prayer, también por medio we de know la that oración de fe. it is not something we can do En by su depending upon universidad, ourselves. Oral Roberts en We must Tulsa, look away from también ourselves fundaron to the un great and merciful God. hospital. And just you Lo have que se a puede ver en estos cultos de sanidad es que la gente llega con enfermedades que no se pueden ver, y después de la oración o después de que les impone las manos, ellos dicen que han sido sanados, pero realmente, como muchos de los problemas son internos, nadie realmente puede corroborar que han sido sanados. I was at Brother Griffin's desk when you was at McLeod there. Yes, you've been taking our little tour among the Indians, right? Yes. Well, how wonderful to see you. Have you had some good experiences among them? Oh, brother. Wonderful. Well, tell me one. Well, we was way north up there, where they bury them in the trees and on the ground. They don't bury them in the ground. The freezes too hard. How do you do, my sister? Who are you and where Y are you aquí está from? otra persona que va a ser, y esta es una muestra de los cultos de It's a happy surprise to see her. sanidad. He has been to the Mayo Clinic, and here he is. Y muchos más ejemplos que ustedes pueden ver directamente en Tell me how YouTube. you feel in your soul. I feel good in my Después soul. de que I love les the Lord. les impone las manos, les pregunta I cómo feel te like sientes. praising the Lord tonight. Well, praise Eh, him. Praise him. Siempre la respuesta es la misma, me siento maravilloso. And praise the Lord. Y por supuesto nadie puede saber The point that I want everyone to lo see in que this ha service ocurrido is, realmente when we dentro pray de su for the cuerpo. healing of the sick, or we receive healing for ourselves, let us do it with joy, with the joy of the Lord. Su Praying hijo, with gladness. Thank God there is a Richard, God. We es have el an que ha opportunity to be healed. continuado su Glory to ministerio, His name. Miss Boyd, how do you feel? pero no sin problemas. No, I'm not. Su hijo She had my faith for ha me. sido arrestado por manejar en estado de ebriedad. I did. I had long Y faith. aunque Oral Roberts pues no es de la misma persuasión teológica de la que nosotros podríamos aprobar, podría decir que él era un hombre sincero, This is your moment. engañado, This is God's sinceramente hour to engañado, heal ¿verdad? and make Porque you Dios whole. no habla como él decía que Dios le hablaba. Touch my hand with yours. Pero no creo que podamos decir lo mismo, de que tenga la misma sinceridad su hijo Richard I know Roberts. God can heal. La gente pasa, no se sabe realmente de qué están enfermos, sin embargo se van creyendo que son sanados. Vaya usted a saber si estuvieron enfermos o no, o era psicológico, o vaya usted a saber si al día siguiente amanecieron con las mismas dolencias, quién sabe. Pero por muchos años tuvo su programa semanal de sanidades, fundó la Universidad Oral Roberts y en 1990 y tantos dijo que Dios
se le había aparecido, que Cristo se le había aparecido, era un Jesús de unos 900 pies, que serían unos 300 metros de altura, y que le dijo que necesitaba recabar algo así como 10 millones de dólares mensuales para mantener el hospital llamado La Ciudad de Fe, pero que solo funcionó por 8 años. Entonces, desafortunadamente la gente le mandó el dinero, aunque el hospital a fin de cuentas cerró. Y uno se preguntaría, ¿verdad?, ¿por qué si tienen el don de sanidad, por qué necesitan un hospital? Pero bueno, ellos de alguna manera, como digo, tienen que sacar fondos. Igual, él predica el evangelio de la prosperidad. Su hijo más que él, su hijo divorciado, vuelto a casar. Otro ejemplo, ahora ya del mundo hispano. Gille Ávila, su nombre original José Joaquín, puertorriqueño. Él inspiró su ministerio en Oral Roberts, precisamente. Él tuvo su ministerio primero de radio, luego en la televisión, de sanidad. Él fundó el Escuadrón Relámpago Cristo Viene. Pregonaba mucho, en eso basó su ministerio, de la segunda venida de Cristo. Ya viene Cristo, Cristo ya viene. En 1972 comenzó su escuadrón con un puñado de personas que luego llegó a crecer dramáticamente. Luego tuvo su ministerio de radio, luego pasó a la televisión con su cadena del milagro, donde hacía milagros cada semana. Él tuvo 3 hijas, una de ellas fue asesinada por el esposo, otra que también salió pastora como él, murió tristemente en un accidente automovilístico. José Joaquín Ávila, al fin murió a la presencia del Señor en el 2013. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice cómo es el asunto, distinto a cierta teología evangélica que dice, eso era para los apóstoles. Diablo charlatán. En los últimos días sobre toda carne. Y dice sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, y profetizarán. Los dones del Espíritu Santo manifestándose los hijos e hijas. Pero no dice la edad. Corríase, que el Dios les ama. Améntalo, llenos del Espíritu los dos. En los últimos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, llenos del Espíritu los dos muchachitos. Y yo vi a la jovencita, 10 años, plena. Usted tiene que estar ahí en el frente de batalla, usted tiene que estar ahí alerta para ser dirigido por el Espíritu de Dios y no darle espalda a Dios en las encomiendas que Él tiene para nosotros. Un culto en su iglesia. Otro engañador en el mundo hispano, multimillonario, una personalidad muy controvertida, es Cash Luna, Carlos Enrique, mejor conocido como Cash Luna. Él nace católico, sus padres se divorcian cuando él es pequeño, su madre lo cría a él. A la edad de 20 años se convierte a Cristo y luego funda la Ciudad de Dios, su iglesia en Guatemala, en donde él y su esposa Sonia son los pastores. Siempre los esposos de estos, las esposas son pastoras, junto con ellos, aunque nunca hayan ido a la escuela. Con esta iglesia tiene una capacidad de 12,000 personas. Es una iglesia, como vamos a ver aquí en estos clips, como cualquier mega iglesia en los Estados Unidos. Predica el evangelio de la prosperidad, pero más que eso,
Incluso de ahí toma su nombre, cash, quiere decir efectivo en inglés. En este video, Cash Luna pone una línea de poder, No te muevas. Ven aquí. azotando la Biblia en el suelo. Y Pase de esa Biblia para acá. reta a pastores Hay una y a línea de poder otros de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. a cruzar Camina y pase. la línea de poder que él marcó. El Hijo de Dios vive dentro de mí. Vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pasa esa línea. Ana, venga. Aquí este pobre hombre Llega hasta donde pueda. cruzó la línea de poder. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Y como está quedando mal el show, Pastor Neyo, párate en esa línea que está ahí. entonces llama a otros a que Párate en esa línea, participen ¿dónde está la del, Biblia? del show. Pastor Pepe, ven, párate en esa línea. Aquí viene el pastor Pepe. El pastor Pepe está del otro lado de la línea. Y no alcanza a llegar. Está hospitalizado a causa de un desgarre están. perianal de tercer grado. ¿Algún Eso milagro? le dio porque sufre de estreñimiento y al querer hacer sus necesidades fisiológicas fue tan duro que se le desgarró el músculo. Viendo el programa dice que recibió su sanidad, lo chequeó el médico y le dieron de alta, salió. Por televisión, en uno de los programas. Dijo, he sanado el músculo del ano de una persona. Ok. Yo ¿Tú dije, crees que Dios quiere pensar la gente se habla puede hablar de un ano aquí. de esa? Sufría estreñimiento y sufrías, desde hoy ya no. Y a causa de eso fui a hacer mis necesidades y las hice demasiadamente duras. Y debido a eso tuve un desgarro perianal de tercer grado. Un programa de usted con la televisión y usted dijo que todos eran sanos en el nombre de Jesús. Yo lo creí. Y ahora toca más. Impresionante. Desde que se desarrolló Otro milagro el seno del lado derecho, siempre estuvo más chiquito. de hacer crecer senos. Que era adolescente. Oiga eso. Chao. Ella viaja desde el DF para acá, se enteró por enlace que iba a haber esta cruzada y le creyó a Dios. Ella me estaba comentando que antes de venir aquí siempre tenía Yo le pedí a Dios que cuando usted viniera a México, Supuestamente tenía una joroba y fue sanada. Esperaba que Cash Luna fuera. Como no pasó, tuvo que ella ir a Guatemala. Este es un caso de apendicitis Internada por y ahora ya no tienen. Los papeles muestran que ya está curada, pero ¿cómo pueden demostrar que fue sanada por Cash Luna? Él ha estado envuelto en varios escándalos. En Villahermosa, Tabasco, fue a una campaña de sanidad en donde los padres de una joven de Chiapas llevaron a una joven incapacitada. Supuestamente Cash la sanó, pero al día siguiente murió ella. Murió aparentemente de un paro cardíaco. La familia reclamaba
Era culpa de Cash y por supuesto Cash se protegió, se defendió y eludió toda responsabilidad. La mayor controversia de Cash es que él ha tenido nexos con presidentes de Guatemala, con Jimmy Morales y el expresidente de Guatemala también, Otto Pérez Molina, el cual junto con su ex vicepresidenta Roxana Valdetti están en la cárcel por cargos de corrupción y supuestos nexos con el narcotráfico. A él le han hecho las acusaciones de que la líder del narcotráfico en Guatemala, Marjorie Chacón Rosell, y Valdetti utilizaron la Ciudad de Dios, su iglesia, para lavar dinero del narcotráfico. Todo esto se está investigando, no hay nada definitivo hasta ahorita. Pero estos son algunos de los teleevangelistas sanadores carismáticos del mundo hispano. Y por supuesto hay muchos otros, sobre todo en los Estados Unidos, y probablemente ustedes en sus países de origen puedan conocer más. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a examinarlo todo, retener lo bueno. Bueno, hermanos, ustedes tienen que estudiar más sobre este tema del movimiento carismático. En Workplace voy a poner este material, un escrito que yo escribí hace ya algún tiempo sobre el movimiento carismático. Léanlo, estúdienlo con mucho detenimiento, y de allí y de este video del módulo 5 vendrá el examen para este respectivo módulo. Muy bien, hermanos, gracias por acompañarme. Que el Señor les bendiga.